Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Lili y mi esposo Osvaldo. Y bueno, hoy nos visita mi papá y pastor de la congregación, el pastor José Luis Córdoba. Así es, muchas gracias. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y les agradezco también Ujú. por la invitación a este canal Salvos por Gracia, Ministerio de Jóvenes, Gran Comisión y pues es un privilegio participar aquí con ustedes y poder aportar algo en beneficio de toda la iglesia de los temas relevantes que están tocando. Así es, pastor. Nosotros también nos da mucho gusto el que usted pueda acompañarnos, estar aquí con nosotros. De verdad que es de gran bendición. Y pues también nos da mucho gusto, mis hermanos jóvenes y amigos, amigas que nos ven, el poder estar compartiendo con ustedes estos temas y créanlo que de verdad que es nuestra oración y nuestro anhelo para con el Señor que estos videos sean de bendición y de edificación para cada uno de ustedes y de sus familias. Así es, y que el Señor siga hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Ujú. Diario. Y Así bueno, es. hoy vamos a estar tocando el tema del perdón. Y sabemos que estamos en un mundo caído, que somos seres también caídos, Ujú. que en esta relación diario vivir, vamos a estar relacionándonos con personas que son igual que nosotros, que con este pecado, ¿verdad? Y Ujú. esta tendencia a fallar, a herirnos, a decepcionarnos, a ofendernos, donde va a haber dolor, porque aún nuestro propio Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, y viene, ya sea que ya ha llegado o va a llegar la ofensa, o que nosotros ofendemos a alguien. Así Entonces es es. donde viene la necesidad del perdón. Y el Señor, ¿verdad?, nos habla en su palabra acerca de esto, acerca del perdón. Así es. Bueno, y hay que también que considerar que cada tema que se está tratando, ¿verdad? Que están tratando, pues uno quisiera abarcar lo más que se pueda. Son Así temas es. muy extensos que podríamos Ujú. llevar series completas, Sí. horas completas. Ujú, ujú, Entonces, pero bueno, trataremos de ser de gran ayuda ujú, ujú. para toda la iglesia Sí, y sabemos que cómo podremos recibir el perdón de Dios porque hay que reconocer que somos nacimos de una naturaleza caída así desde es. el Edén, Ujú. traemos eso, pero Dios en su amor y en su misericordia quiere nuevamente tener comunión con nosotros. Él nos llama al arrepentimiento. Ujú. Entonces debe de haber ese convencimiento de cada uno de las personas, de los seres humanos, de su vida de pecado. El pecado es errar al blanco, Ujú. es desobedecer las escrituras, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y sabemos que en la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 1 verso 9 nos dice que si nos confesamos nuestros pecados, Él Ujú. es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Entonces es Primeramente. primordial y Ujú. el perdón que nos debe otorgar Dios de nuestros pecados, que Ujú. Él arroja esos pecados al fondo del mar, no más se acuerda de ellos, son Así borrados, es. Así es. porque Él ya pagó en la cruz por su sangre borró nuestros pecados Así es. y ahora somos justificados por Él. Así es. Él quiere que volvamos a tener comunión con Él por ese perdón que Él nos otorga. Así es, pastor. Un tema sumamente importante en el corazón de Dios y en su palabra. Y debería de ser igualmente de importante para nosotros porque en realidad nadie estamos exentos. Como ya lo mencionábamos, dado que vivimos en un mundo caído y nosotros hemos nacido también con una naturaleza caída y pecaminosa, todos estamos cada día expuestos a este pecado de la falta de perdón o a tenernos que estar perdonando los unos a los otros, porque eso es la realidad, mis hermanos jóvenes, que cada día nosotros podemos tener roces con cualquier persona, empezando por los de nuestra casa. Cada día puede alguien venir y molestarnos o insultarnos, o alguien nos hiere o nosotros los herimos a ellos, nos insultan o los insultamos, nos mienten o les mentimos. Nos Entonces ofendemos. nos ofenden y los ofendemos. Entonces un tema muy importante y de hecho fundamental para la vida del cristiano, porque el cristiano es necesario que aprenda a perdonar, tanto como el pedir perdón como el perdonar Aceptar el perdón. es una práctica y que como ya lo decía nuestro pastor, que es algo que desde la caída del Edén ya nosotros nacimos ya con esa separación en cuanto a Dios
Y desde ese momento el Señor proveyó ese plan para que pudiese haber una reconciliación, porque primeramente debemos de entender que el perdón no solamente, o la reconciliación no solamente es para entre nosotros como personas, sino que principal y primeramente es nuestra reconciliación para con Dios. Y si me gustan acompañar, mis hermanos, les pido que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 5 al 11, se los voy a leer rapidito, y dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este texto, mis hermanos, es muy importante, jóvenes, porque nos muestra realmente cuál es la prioridad para Dios, como ya lo estábamos hablando. Este paralítico seguro que no fue a ese lugar para que le dijeran que sus pecados eran perdonados. Él iba con una prioridad para él, que era mucho más apremiante. Para él, su mayor necesidad, según él, era el ser sanado de su parálisis, el obtener la sanidad física de su cuerpo. Pero el Señor aquí vemos que antes de otorgarle la sanidad física, primero le dice, tus pecados te son perdonados. Ahí vemos cómo para el Señor es mucho más importante, y lo podemos ver en toda la Biblia, pastor. Es mucho más importante que primeramente nuestra relación con Él. La comunión, la reconciliación. Así es. El tener comunión íntima con Él. El volver nuestras vidas, nuestros corazones hacia Él. Que haya realmente esa reconciliación y ese perdón primeramente de Dios para con nosotros, porque como lo dice la Biblia, pastor, ¿de qué le sirve al hombre si gana los tesoros de este mundo, pero a final de cuentas pierde su alma? En este caso, mis hermanos, este paralítico pensaba que para él lo más importante era su sanidad, así como tal vez nosotros en ciertas ocasiones podemos llegar a pensar que nuestra mayor necesidad es que Dios nos ayude en nuestra relación como pareja, pastor, o en nuestra situación económica, o aún en una sanidad física. Pero el Señor dice, lo más importante y la prioridad en nuestras vidas es la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados, pastor. Así es, y hay que entender que en el momento del nuevo nacimiento, Dios nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y Dios nos perdona, nos sella y somos comprados, y ahora Él nos santifica, nos aparta, nos consagra para Él, nos saca del mundo, nos trae a su reino eterno, a su reino celestial, nos saca de las tinieblas, nos trae a la luz admirable, pero no queda ahí. Y muchos han malinterpretado tratando de creer o de pensar que ya en el nuevo nacimiento, pues gracias a Dios se acabó todo. No, Dios nos mete en un proceso de santificación donde ahora Él ya nos selló con el Espíritu y nos da esa autoridad y el poder para poder vencer toda aflicción, todo problema, todo pecado. Debemos hacerlo morir nosotros. Así es. Y yo recordaba el día de ayer cómo es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y alguien me preguntaba eso, ¿eh? Y digo, bueno, es que el Señor Jesús antes de su ministerio fue al río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, vino como el Espíritu Santo como en forma de paloma. No había hecho él nada, todavía ningún milagro, no había iniciado su ministerio. Y el Espíritu Santo, cuando vino a él en obediencia del bautismo, lo envía al desierto para ser tentado. Entonces de ahí Jesús empieza
un momento ya de su vida ministerial donde se confronta con las tentaciones que hace Satanás para él, que son las mismas que hasta ahora tenemos todos los cristianos. Así es. Que pues promete bendición, tierra, reinos, en esta tierra fama, dinero, pero tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde el día del Pentecostés que vino sobre nosotros y que cuando nos convertimos, ahora tenemos ese poder para poder resistir toda tentación, dice Pablo a los Corintios, que ahora no hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos da la salida para poder resistir y entramos en ese proceso. Entonces, en el perdón, Dios ya nos perdonó, pero ahora entramos en una vida de perdón. Así es. Una vida de perdón continua, a diario, una vida, aunque seamos cristianos. Por eso tuve que dar todo este contexto de la nueva naturaleza, porque ahora entramos en un proceso de nuestra vida cristiana hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así es. Hasta que estemos con Él, pero Así entramos en esta vida de te perdono. Así es. Te perdono y te perdono. Me hiciste, te perdono, sea lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque ahora podemos. Cuando no lo teníamos, era imposible pedirle a alguien, perdóname, ¿no? Sí. O yo poder perdonar, no podía, si no yo había sido perdonado. Señor, perdona nuestras ofensas, dice. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es. Sí. Así es. Y bueno, también en Efesios 1:7, la palabra de Dios también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esas riquezas de su gracia, que es esa gracia inmerecida, eso que no merecíamos, que Él pagó esa deuda. Y para nosotros esa gracia es gratis, pero a alguien le tuvo que haber costado algo. Y a quien le costó, y fue todo, fue, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y Dios mismo, ¿verdad?, fue el que llevó esa deuda. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue el que llevó esa deuda por nuestros pecados. Así es. Eso que nos tocaba a nosotros fue derramado sobre de Él. Y ahora nosotros podemos ser perdonados. Sí, y es que les comparto, mis hermanos, si nos fijamos precisamente en la carta a los Hebreos, vemos en el capítulo 9, verso 22, que dice, y casi todo espíritu es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, mis hermanos. Entonces aquí precisamente el Señor nos está dejando ver, o ya nos dejaba ver desde el Antiguo Testamento, que la acción de perdonar siempre iba a requerir de un sacrificio, como lo vimos precisamente, como ya lo mencionaba Lili, que para nosotros ciertamente para nosotros el perdón de nuestros pecados fue gratis, pero al Señor le costó. Al Señor le costó la vida de su Hijo su amado. Sangre, y no fuimos comprados con precio de plata, oro, piedras preciosas, sino con la sangre. Preciosa sangre. Y precisamente nos muestra de que el perdón tiene un precio, mis hermanos, y que el Señor Jesús, nuestro Padre Dios tuvo que sacrificar la vida de su Hijo, de la misma manera que nosotros ahora como hijos de Dios, como ya lo mencionaba nuestro pastor, somos llamados a ir creciendo cada día a la meta y a la estatura del varón perfecto. Eso se refiere a que debemos de cada día ir creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, y el perdón no se queda fuera de esto. Tenemos que ir creciendo cada día en este hecho de perdonar, y así como Dios sacrificó, probablemente nosotros también tengamos que sacrificar cosas para perdonar a los demás, pastor. Sí, es que el sacrificarse en este sentido que estás hablando es negarse a uno mismo. Así es. O sea, el negarse a uno mismo, ya estás rindiéndote a Dios, donde estás negándote la autoridad que podrías tener en los deseos de tu carne, en los deseos de tus ojos, la vanagloria de la vida, donde tú quieres hacer esto, pero tú ya no te gobiernas. Ya hay alguien quien te gobierna,
aún el mismo cuerpo que decimos tener, que es nuestro, aparentemente, pues ya en el momento que rendimos nuestra vida a Él y le entregamos nuestro corazón a Él y Él cambió nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, bueno, ahora ya no nos pertenecemos. Sí. Ahora ya le pertenecemos a Dios. Él es el que ordena, ¿no? Somos sus siervos, sus esclavos. Y bueno, ahora ya y es que la realidad, pastor, es que siempre hay ciertas actitudes que nos impiden o que sí que ciertamente retrasan el hecho de que nosotros podamos perdonar a alguien. Cosas tales como el orgullo, sí, que muchas veces en ese aspecto del morir a nosotros mismos es el morir a nuestro orgullo también. Y muchas veces precisamente ese orgullo del es que como yo lo que me hicieron frena precisamente este hecho del perdonar a los demás, que no queremos morir a nuestro orgullo o a nuestra reputación. Es que ¿qué van a decir los demás? Es que me humilló, es que me hicieron, es que... Y como lo hemos mencionado ya antes, ¿en dónde quedó la reputación del Señor Jesús en la cruz? ¿En dónde quedó todo eso? Todas las cosas que el Señor tuvo por basura, o que el apóstol Pablo dice que él tenía por basura, para nosotros las queremos tener como nuestros tesoros más preciados, pastor. Así. Y precisamente eso muchas veces nos impide el que perdonemos a los demás. Así es. Sí, dice la palabra de Dios que todo pecador debe de ir a Dios confesando su pecado, estar convencido de que hemos desobedecido la palabra de Dios, aún como hijos de Dios. Y en Proverbios 28:13 nos lo dice, que el que encubre sus pecados no prosperará. Y el que confiesa, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Sí. Qué importante es, ¿no? Qué prioridad hay en el arrepentirnos de nuestros pecados a diario, pedir perdón a Dios y pues también hacia nuestros hermanos, que es bien importante. Así es, hacia allá precisamente es hacia donde yo me dirigía, pastor. Sí. Y si gustan acompañarme, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 también, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 23 y 24, el Señor nos dice ahí, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero tú con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces aquí volvemos a ver precisamente esa misma que ya estábamos hablando del sacrificio que requiere muchas veces el perdón, pastor. Donde aún el Señor dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ya ni siquiera es si tú tienes algo en contra de tu hermano, sino es si él tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate. Y como lo ha hablado muchas veces usted, pastor, en algunas otras prédicas, de que al Señor le interesa que antes de hacer, seamos. Así es. Que primero tenemos que hacer antes que hacer. Y precisamente es lo que vemos aquí, donde el Señor dice, antes de que vengas y hagas algo por mí, primero es necesario que tu relación conmigo y que tu relación con los demás esté recta. Que verdaderamente primero haya algo, pero lamentablemente vemos, pastor, cómo esa falta de perdón que muchas veces hay en nuestros corazones tiene ciertas consecuencias, pastor, que vemos como en ciertas personas cuando realmente no quieren perdonar y viene eso a nuestras vidas donde ya no creemos en las personas, donde nos volvemos personas, ¿cómo se llama? Herméticas, desconfiadas, que ya no confiamos en nadie, mis hermanos. Es algo muy tremendo y unas consecuencias muy tremendas cuando tenemos esa falta de perdón, porque nos volvemos personas que ya no confiamos en nadie, que ya no creemos en la sinceridad de nadie, nos volvemos personas prejuiciosas que aun cuando alguien puede venir y hacer algo bueno por nosotros decimos, no, de seguro algo ha de querer, o lo hicieron por esto, o no son sinceros, o muchas otras situaciones que vienen a causa de la falta de perdón. Así es que cuando alguien pues nos lastima, ¿verdad? Se convierte también primeramente en ese dolor
alguien nos ofende o nos hace algo, se hace ese dolor, y a la larga, si no perdonamos, se vuelve una ira, un resentimiento, una amargura, y que definitivamente también aún nos aparta del Señor cada vez más, tanto no solamente como de nuestros semejantes, sino que es lo más importante con Dios, ¿verdad? El no perdonar y el no concederles ese perdón y esa deuda que tienen para con nosotros, ¿no? Así es. Y es que a final de cuentas, mis hermanos, si nosotros vemos la definición de perdonar, nos habla de que perdonar es pasar por alto una ofensa. Otra es liberar a la persona de tu juicio o de un juicio. Perdonar también habla de renunciar a una venganza, pastor. De renunciar a nuestro derecho legítimo de tener esa venganza o esa retribución por lo que nos han hecho. Y es perdonar, es decir, yo renuncio a mi, si podríamos decir, a mi derecho o a mi justicia de poder vengarme. O sea, yo renuncio a todo eso y decido perdonar a la persona, pastor. Y precisamente vemos también ahí en Mateo 18:21, cuando el apóstol Pedro dice que vino el apóstol Pedro y le dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, 490 veces, hermanos. Y como ya lo mencionaba un pastor, hay personas que después, o cristianos que después de que leyeron esto, hasta ya las estamos contando. Y ya las personas ya decimos, ya va en la 498, una más, y ahora sí ya no. Pero el Señor no se refería al número, mis hermanos. El Señor hablaba de que alguien que ya ha aprendido a perdonar 490 veces es porque ya aprendió. Una plenitud en cuanto a la vida de perdón que debes de llevar. El 7 habla de eso y así es. No hay otra cosa. Yo les decía un día un ejemplo, 70 veces 7, 70 veces 7. Y ya cuando termines de poner los 77, dime qué cantidad es. Uf, no. No son 490 como dicen, porque dicen 70%, pues no. Sí. Cuando tú pones 70 veces 7, entonces después que los pongas, me dices qué cantidad es. Qué tremendo, hermanos. ¿No? Sí. Entonces, bueno, sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, es completa, no hay que añadirle nada. La misma palabra de Dios nos da de todas sus promesas, nos da todas las respuestas, y también hay cómo evaluarnos también nuestra vida, nuestro nivel espiritual, nuestra madurez espiritual como hijos de Dios, hablando de este tema del perdón. Sabemos, como dice el apóstol Juan en el capítulo 15, él dice que el que lo ama guarda sus mandamientos, y en la medida que guardamos los mandamientos del Señor es como resultado del amor que le tenemos, y eso es una gran verdad. No tanto lo que decimos, sino lo que hacemos y lo que obedecemos, y en la actitud que lo hacemos, el Señor ve el corazón, escudriña el corazón. Y pues también podemos ver en este sentido del tema del perdón, pues aquel que dice que está en luz y aborrece a su hermano, entonces quiere decir que está en tinieblas, dice el apóstol Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que ama a su hermano permanece en luz. Así es. Permanece en luz. Y el que permanece en luz, pues no está en tropiezo. Pero, ¿qué pasa? Si no estás en luz, aborreces a tu hermano y estás de caída en caída, de pecado en pecado, de falta de perdón, y eso se va creando una raíz, como decías, un problema donde cuando ya acordemos estamos atorados, ¿no? Estamos en la lona. Sí. Y bueno, no minimizamos el dolor cuando hay una ofensa, porque pues somos humanos y sentimos, ¿verdad? Y no minimizamos eso que nos dolió en el momento, que nos hayan hecho o nos hayan dicho, ya sea algo que nos hicieron o algo que nos dicen que nos ha ofendido. Entonces no minimizamos ese dolor, pero también reconocemos que Dios aún quiere guardar nuestro corazón de eso, de ese enojo, de ese querer mi justicia, del por qué me hizo eso, no se merece que yo le perdone. Y
Y el Señor de verdad nos insta a perdonar de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Entonces también nosotros solos no vamos a poder. Entonces necesitamos pedirle, este es un proceso, sabemos que el perdón también es un proceso, que no van a hacer el perdonar, hoy amanecí con ganas de perdonar y ya no me dolió, como si minimizando, ¿verdad? Lo que pasó, pero sí es decir, Señor, al diario, en ese proceso de decir, Señor, yo quiero perdonar. A lo mejor no puedo, siento que no puedo, ¿verdad? Siento que no puedo, porque el dolor fue grande, siento que no puedo perdonar, pero quiero perdonar. No es ser hipócrita, es simplemente, el Señor sabe mejor que nadie qué hay en nuestro corazón. Entonces es venir delante de Él humillados y decir, Señor, tú sabes aún cómo me siento o el dolor que siento, pero yo quiero perdonarlo. Yo quiero perdonarle o perdonarlos porque quiero obedecerte. Ese es mi anhelo. Y aún el Señor guardando nuestro corazón, como decía al principio, de esa ira, de esa amargura, de esas raíces de amargura que vienen de un dolor y de una falta de perdón hacia alguien. Entonces, solamente el Espíritu Santo, solamente Dios por medio del Espíritu Santo puede ayudarnos a sanar esas heridas de manera que podamos perdonar a las personas. Así es, y es que a final de cuentas uno no puede dar lo que uno no tiene. Y precisamente en este aspecto, en cuestión de la falta de perdón, mis hermanos, decía un pastor, alguien que dice que no puede perdonar a alguien es porque realmente no ha visto lo negro de su propio pecado, es porque realmente no ha entendido cuánto nos perdonó Dios a nosotros y que tampoco nosotros éramos merecedores del perdón de Dios. Así como dice Lili, no quitamos mérito de la situación o del dolor que pueda haber pasado a alguien, pero a final de cuentas el perdonar es una decisión, no una emoción ni un sentimiento. Porque si nos esperamos a decir, es que cuando sienta lo voy a perdonar, no lo vas a perdonar nunca. O no se lo merece. O no se lo merece, ni nosotros merecíamos tampoco que el Señor nos perdonara. Entonces el perdón, estamos hablando de una decisión más que de un sentimiento. Yo decido perdonar esta situación. Y precisamente vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, mis hermanos, versos 23 al 35, vemos esta historia que nos da ejemplo precisamente de esto que estamos hablando. Es la parábola de los dos deudores, y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Una historia tremenda, mis hermanos, tremenda, pero que tristemente no está nada alejada de la realidad en la que vivimos cada día, aún, y lo más triste, de la vida de muchos de los que nos decimos ser cristianos y que sabemos la magnitud
o muchas veces pareciera que no entendemos la magnitud del precio del perdón, ¿no? Así es, que Dios nos ha dado, y nos comportamos precisamente así como este siervo, que le fue perdonada esa gran cantidad, pero después vienen personas o vienen nuestros consiervos que en realidad no han hecho esas ofensas tan grandes, y nosotros nos rehusamos, pastor, a perdonarles sus ofensas, sabiendo las grandes ofensas que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Es. Como cuando pues, realmente sabemos que el perdón es un mandamiento. No es opcional, no es si sientes, no es si quieres, porque eres hijo de Dios, es un mandamiento. El Señor Jesús nos lo dice, bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice, soportándoos unos a otros. Primero, debemos soportarnos, seamos como seamos. Somos hijos de Dios, somos de diferente característica, temperamento, costumbres. Y perdonándonos, dice. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros hacedlo. Así es. Tenemos, de esa, como tú estás diciendo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, le costó su vida al Señor Jesús, le costó su Hijo a Dios, de haber dejado el trono y venido a nacer en un Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió por nosotros. Sí. Entonces, ahí se mide sin merecerlo. Y siendo como éramos, que éramos sus enemigos. Así pastor. Es. Fíjense, y en Mateo 6, 14 y 15 también nos lo dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero muchas veces nuestra relación la queremos yo con Dios, él ya me perdonó, y yo con Dios, pero con mi hermano estoy enojado. Mi hermano todavía sigo en deuda de que le ofendí, no le pido perdón, y si me ofendió, yo que le perdone. Debe de haber esa comunión horizontal para que se lleve a cabo la relación vertical con Dios, así como Pedro dice, maridos a sus esposas. Así es. ¿Sí? Porque si no, nuestras oraciones tendrían estorbo. Y es que porque en realidad, si no hay una buena relación, hay pleito, hay disensión, hay división entre nosotros, las oraciones ahí se quedan. Y podemos estar orando por horas. Así es. Y llegan las dudas, las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no me contestan? ¿Por qué no llega? Bueno, hay tanto, ¿no? Sí. ¿Qué decir? Sí, y es que en realidad, pastor, esa situación de decir, es que yo mi relación con Dios no revela más que nuestra propia religiosidad, pastor. Porque la misma palabra dice que el que está en comunión con Dios debe de tener comunión con sus hermanos. Entonces, es realmente una mentira, y nos estamos engañando a nosotros mismos al decir que nuestra relación está bien con Dios, pero estamos mal con todos nuestros demás hermanos. Así es. Entonces no. Y en este caso, si nos fijamos en los últimos versos de esto que estábamos leyendo, mis hermanos, en el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Entonces, esta frase de perdonar de todo corazón es muy importante, mis hermanos, hermanas, jovencitos, jovencitas, pero las hermanas sobre todo, ¿no es cierto? En general, de que aprendamos a perdonar de todo nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Santiago lo dice también, ¿no? No amemos de lengua solamente, sino en palabra y en verdad. Así es. Y precisamente esta palabra que habla de perdonar de todo corazón, habla de que nosotros tomamos una decisión de que si hemos perdonado el pecado o la falta de alguien, yo decido no volver a traer a nuestra vida ese pecado. O sea, yo decido no volver a estárselo echando en cara a mis hermanos jóvenes. Reprochando. Yo decido ya no estar reprochándole cada vez que nos enojamos, estarle diciendo, ¿y te acuerdas que tú hiciste esto? ¿Y te acuerdas que tú hiciste el otro? ¿Y hace 20 años te acuerdas que me hiciste esto? Y decimos que ya hemos perdonado, pero cada vez que nos enojamos vuelven a salir las mismas cosas. Eso no ha sido un perdón de todo corazón. O si aún te sigue doliendo también.
También, bueno, eso viene con la sanidad, pero precisamente ese perdón de todo corazón es, aun cuando vengan esos pensamientos de nuevo, es decir, yo ya he decidido perdonar esta situación, sin importar que vengan otra vez esos pensamientos, sin importar, pero yo ya he tomado la decisión, porque estamos hablando de que el perdón es una decisión más que un sentimiento, más que una emoción. El hecho de que yo no sienta, pero yo ya he decidido. Extender esa misericordia que el Señor ha extendido con nosotros al perdonarnos, también nosotros extender esa misericordia que en la parábola, la verdad, nos cuenta que Él extendió misericordia al que debía mucho más y le extendió esa misericordia, y el que así de esa misma manera el Señor nos ha extendido esa misericordia de algo que nosotros no podíamos pagar, que Él sabía que nosotros no podíamos pagarlo, y Él lo pagó por nosotros, y ahora nosotros somos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, a su imagen. Entonces ahora nosotros nos dice que de esa misma manera nosotros ahora, cuando alguien nos ofende, extender esa misericordia para con los demás, ¿verdad? Y perdonarles. Sí. Sí, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versos 14 y 15, nos lo dice muy claro, y era la manera que yo hablaba hace un momento, de que hay mucha escritura que nos podemos medir. Podemos hacer un test, un examen de dónde estamos nosotros en obediencia hacia Dios, cumpliendo su palabra, que son mandamientos, son estatutos, son reglas para nosotros, porque el que no es cristiano no las entiende ni las puede obedecer siquiera, pero son para nosotros. Y ahí nos lo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo vamos a saber que ya pasamos de muerte a vida? Ahí nos lo dice, en que amamos a los hermanos. Así es. Y ahora dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ese amor, pues habla, esa falta de amor habla de una contienda, de una enemistad. Sí. Porque cuando tú amas a alguien, pues tú eres paciente con él. Así es. Tú lo escuchas, tú tienes comunión y tú le demuestras tu amor. Sí. Entonces, y aún lo dice en el capítulo 4, verso 20, también ya para terminar en esto. Y si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, amo a Dios, como decíamos hace rato, amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, así aún lo que me haya hecho, pero yo lo aborrezco, entonces ya no estoy guardando mi corazón. Sí. Y la palabra de Dios dice que sobre toda cosa debo de guardar mi corazón, porque de él mana la vida que hay en mi corazón, que estoy dejando que crezca esa raíz de amargura en este sentido, ¿verdad? El que aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento, por eso digo es un mandamiento. Tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es. Amén. Tenemos que amar independientemente de cómo sea, si nos haya ofendido. El amar es perdonar, porque Dios en su amor nos perdonó, pero envió la provisión, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, lo dice el apóstol Pedro. Sí. Y siempre igual dejarnos, de verdad, como decíamos en un principio, dejar ese orgullo a un lado, y esa también de creer aún en nuestra justicia por el dolor o por la ofensa o por el coraje de decir, es que no, ¿cómo lo va a perdonar y ya? Así nada más, ¿no? Él tiene que pagar. Entonces a veces hay ese sentido de justicia, claro, ¿no? De decir, no, el que me la hace me la paga, ¿no? Y ahora o lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio y no le voy a perdonar, cuando en realidad el que se hace daño es uno mismo. Tú te haces daño, queriendo hacerle daño a las personas, de decir, te retengo mi perdón y no te voy a perdonar nunca.
quien se está dañando es uno mismo. Uno sí. mismo es el que se daña al retener el perdón, y la justicia dice que viene realmente de parte de Dios. Así es. Dice que aunque nosotros no tomemos venganza por nuestras propias manos, el Señor no lo dice. Entonces que dejemos al que es justo, y el único que es juez es Él, no nosotros. Nosotros lo que les debemos es a los demás es amor, y concederles el perdón de la misma manera que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Así es, mis hermanos. Y recordemos simplemente que nuestra deuda para con Dios realmente era infinita. Nuestra deuda para con Dios era impagable, era insaldable. No había manera de que nosotros pudiéramos pagar esa deuda de manera o de forma que Dios extendiera su perdón para con nosotros, pero gracias a Dios por Jesucristo, que aún así nuestros pecados fuesen rojos como la sangre o como la grana, gracias a su Hijo amado, que ahora si venimos en arrepentimiento y fe, nuestros pecados pueden ser perdonados y limpiados, cualquiera que sea el pecado que hayamos cometido, y el Señor nos promete que nos hace sus hijos y que ahora formamos parte de la familia de la fe. Así es que precisamente mi amigo, mi amiga, cualquier persona que nos escuchas, no importa cuál haya sido, qué tan grande haya sido la ofensa que cometiste, el pecado que hayas hecho, si venimos delante de Dios en arrepentimiento y fe, el Señor nos promete perdón y restauración, y un día podremos estar con Él. Así es. Y para terminar, ¿verdad? Uh-huh. No sé qué más falte, pero sabemos que teniendo esa reconciliación viene de parte de Dios una nueva naturaleza. Y de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Así es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando uno llega a Él en arrepentimiento, confesando sus pecados, como decía bien Osvaldo, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Cuando va uno a Dios en arrepentimiento, en humildad, en humillación, en lloro de haber desobedecido y ofendido a Dios, con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Así es. Señor, alcanzamos misericordia, alcanzamos su perdón. Sí. Pues muchas gracias, pastor. No, para nosotros es un privilegio y esperamos vernos pronto nuevamente, y que siga este canal y que sigan estos temas importantes para la bendición de toda la iglesia. Así es. Muchas gracias. Sí, gracias pastor, gracias hermanos, una vez más, esperando que este video sea de bendición y de edificación para sus vidas. Los queremos mucho. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Así es, Dios los bendiga, los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Bye. Bye.